Buenas, profesor y compañeros. Aquí les voy a explicar más o menos o dar una instrucción de cómo han estado funcionando los nodos, cómo se han estado comunicando dentro de todo nuestro sistema de control del NACH. Eh, Normalmente siempre o nuestro programa comienza con algún tipo de input, en este caso la voz, pero también yo le puse la opción de botones. Este input entra hacia un código o hacia un nodo que contiene un código con diferentes lógicas y este código después da algunos valores los cuales son mandados a un publicador o a más de un publicador, en donde este publicador envía dicho valor por medio de un tópico hacia otro nodo, el cual es recibido por un suscriptor. Estos suscriptores después agarran ese valor, lo introducen en algún código que tiene algún tipo de lógica, la cual al final, después de hacer algún cálculo o lo que esté dentro del código, puede mandar algún valor en específico hacia otro publicador que por medio del tópico, otro nodo se suscribe a ese tópico. Y finalmente, ese valor al cual fue suscrito es introducido a algún código, por ejemplo, algún código que que tenga las librerías de un servo o un stepper y se le introduce ese valor de la cantidad de steps y finalmente ese código le dice a algún servo, algún stepper o al Nachi que se mueva hacia cierta posición o cierta cantidad de steps. Vale, bueno, este sería el RQT graph que tira ROS cuando ya todos los nodos están corriendo al mismo tiempo. Y en el que nos vamos a enfocar a continuación será el nodo del reconocimiento de voz. Bueno, este sería el nodo de voice, como se muestra en el RQT graph, y en el publicador que nos vamos a estar enfocando va a ser este de aquí, que se llama self voice int publisher, el cual publica a un tópico llamado hmaint, como se vio en el gráfico anterior. Este nodo es bastante sencillo. Él reconoce algún comando de voz y dependiendo de qué comando haya detectado, dependiendo del café macchiato expreso americano, se le asigna un valor a una variable llamada tipo de café, coffee type, y se publica este valor al tópico hmaint. Así como vimos en el gráfico anterior, vemos que el nodo de Coffee Brain, que por cierto es el más importante de todos, se suscribe al tópico de hmaint, al cual fue publicado por el nodo de la voz. Aquí vemos que hay bastantes publicadores y suscriptores, pero el que nos vamos a enfocar en estos momentos va a ser el suscriptor al tópico hmaint, que es el que lleva el tipo de café. Algo que cabe recalcar es que todos los nodos suscriptores, cada vez que se suscriben hacia algún tópico, ejecutan una función que se define aquí. Esta función es la que vemos aquí y la data o lo que viene dentro de la función sería el valor que viene dentro del tópico de hmaint. En este caso esta función lo que hace es que dependiendo de qué tipo de café ejecuta una función dentro de cada condición. Esta función la vamos a explicar a continuación. Para poder entender la función de Self-Initial Trajectories, primero cabe recalcar algunos de los publicadores que van a estar siendo usados dentro de esta función que es llamada dentro del mismo brain. La más importante en este caso sería este publicador de aquí, el cual publica al tópico brainpost cmd string. Este publicador manda un string que contiene las posiciones a las cuales el Nachi tiene que moverse. Entonces, si nos vamos a la función de trayectorias iniciales, que es esta que está aquí, vemos que en muchos espacios está este publicador, el self-post cmd publisher, y
este publica un string específico dependiendo de dónde queremos que el Nachi se mueva. Bueno, así como se observó en el gráfico anterior, el tópico brain process.cmd string se suscribe a él el nodo del Nachi.com. Este nodo diría que es uno de los más complicados. Este nodo es cortesía de Fernando, nada de este nodo se tocó porque es el que se encarga absolutamente de toda la comunicación entre Ross y el Nachi. Entonces, así como mencionamos anteriormente, cada vez que se suscribe a un tópico, se ejecuta una función, que sería esta self-process.cmd callback. Entonces, ¿cuál sería esta función? Esta que está acá abajo. Esta función básicamente agarra el string que fue mandado, se formatea de cierta forma de que el Nachi lo logre entender. Al final se tiene esta variable que se llama self-process.cmd_env, la cual, como se usa el atributo de self, se puede usar en diferentes funciones sin tener que definirlas dentro de dicha función. Y esta es la función que hace básicamente la comunicación. En esta parte de arriba nosotros recibimos la información del Nachi, en este caso las posiciones actuales, y en esta parte de aquí es donde nosotros enviamos posiciones para que el Nachi haga. Y si prestamos atención, esta variable de aquí se encuentra justo aquí. Y bueno, al final en la función de sendAll es donde las poses van hacia el Nachi. Y de ahí, bueno, el Nachi se mueve. Bueno, ya que entendemos cómo podemos enviar posiciones específicas hacia el Nachi para que se mueva, también es importante ver y entender cómo dentro de nuestra función de trayectorias iniciales también podemos controlar qué tanto se abre y se cierra nuestro gripper, ya que es una de las partes más importantes de nuestro proyecto. Volviendo a donde definimos los publicadores, podemos observar que aquí tenemos un publicador que publica un tópico steps. Este tópico steps simplemente contiene la cantidad de steps que queremos que el stepper abra o cierre. Directamente controla el gripper. Y dentro de nuestra función de trayectorias iniciales podemos ver en diferentes lugares donde estamos publicando steps. El nodo que se suscribe a estos steps es el stepper listener, que está en el Raspberry, que es el que controla directamente el stepper. Aquí podemos ver definido como los suscriptores el que nos suscribimos al tópico steps, y cuando este se suscribe se ejecuta esta función. ¿Dónde está esta función? Justo aquí abajo. Esta función agarra la data de los steps, en este caso no se le redefinió la data, y se redefinió aquí. Definimos que steps son igual a la data que vino dentro de la función, y en el for loop se ejecuta un ciclo for equivalente a la cantidad de steps. Así es como funciona un stepper motor. Dentro de esta función de trayectorias iniciales nos podemos encontrar con un último publicador. Este publicador es el que se encarga de mover el servo que está controlando el dispensador de café. Este publicador publica a un tópico llamado servo signal. Lo podemos observar en el paso 1.5, en donde publicamos cualquier valor, no importa cuál. ¿Por qué no importa cuál? Porque en este caso queremos que a la hora de que alguien se suscriba a ese tópico se ejecute una función específica. Esta función es esta que está aquí, self-serve-online, la cual se suscribe al nodo del servo control que está en el Raspberry Pi. Y podemos ver aquí cómo el ángulo del servo cambia, abierto y cerrado. Ya que pudimos ver qué contiene nuestra función de trayectorias iniciales dentro de nuestro Coffee Brain, tenemos que decir
que esta última posición es sumamente importante porque es donde el Nashi se prepara para tomar la foto. Ya cuando esta posición se llega, la función culmina, y sabemos que cuando una función culmina, eh, pasamos a la siguiente línea de código, que sería esta que está aquí, que es el publicador que se encarga de tomar la foto. Este publicador lo podemos encontrar aquí, que publica el tópico de Vision On. Que se suscribe al tópico de Vision On es el de Vision Pop, que se encuentra en el Raspberry Pi, ya que este contiene también la cámara. Podemos observar que el suscriptor, que es el que está aquí, ejecuta la función de self.picture. Esta función de self.picture es bastante sencilla. Simplemente toma una captura, pero la toma en formato de OpenCV, porque este es el formato que Python logra procesar las imágenes. Pero para poder enviarlo por medio de un tópico de ROS, se tiene que traducir de OpenCV a lo que entiende ROS, y por eso es que se usa esta librería de CV Bridge, que hace el bridge entre OpenCV y ROS. Y al final, cuando ya hace la traducción y todo, publica esa imagen al tópico image. O sea que este nodo de aquí se suscribe a Vision On, que le sirve para inicializar la función que toma la foto, y al final publica dicha imagen a este tópico, que vamos a ver a dónde se dirige. Aquí tenemos el nodo al cual se suscribe la imagen, al tópico de la imagen. A este le llega la imagen, y cuando le llega la imagen se ejecuta esta función, que es la de image callback. En esta función, bueno, ya está más o menos mejor explicada en el informe, pero ella simplemente detecta un círculo, hace algunas correcciones que toman en cuenta la distorsión de la imagen por alturas y por ángulos, y al final, cuando ya tiene una posición del vaso, la publica al tópico de Vision Pose. Este tópico contiene donde tenemos el vaso posicionado. Y bueno, dentro de este código también hay una retroalimentación en donde, si no se encuentra algún círculo, o en este caso no circle found in frame, este publica valores de 0, 0 en X y Y, en donde lo que va a causar es que en el brain vuelva a ejecutar de nuevo esta misma función, o bueno, realmente la función de visión, para que vuelva a tomar una foto y la vuelva a mandar por acá. Y esto lo va a seguir haciendo hasta que el vaso no se encuentre en alguna posición específica. Lo que hay que recalcar aquí es que se publica a Vision Pose, que vamos a ver hacia dónde va. Y bueno, como ya se imaginan, el que se suscribe a este tópico de Vision Pose es el brain, ya que este es el que se encarga de mandar qué posiciones tiene que hacer el Nashi. Entonces este suscriptor se llama Vision Sub, al cual se suscribe a Vision Pose y ejecuta la función de Self Vision Callback. Ahora vamos a ver qué hay dentro de esta función. Dentro de esta función, aquí se obtiene la data de la corrección en X y Y, o en este caso a donde se encuentra nuestro vaso, y hace ciertas traducciones, porque esta información viene en formato float, pero tenemos que formatearlo para que esté en formato string, porque de esa forma así es como lo entiende el Nashi-Com. Dentro de esta función de Vision Callback también nos encontramos una función que se llama Self Vision Trajectory, y esta es la que ejecuta todas las posiciones a las cuales el Nashi se tiene que dirigir. Esa función está aquí abajo. En este caso tengo varios prints
que eran porque estabas básicamente simulando cómo el Nachi o a dónde el Nachi se estaba dirigiendo. Pero si nos dirigimos más abajo, aquí en los comentarios, podemos observar todas las diferentes posiciones que tenía que hacer el Nachi para poder ir, o sea, después de agarrar el vaso y devolverlo, presionar el botón. Hay diferentes trayectorias aquí que se definieron. La función más larga y contiene ya básicamente todo. Aquí ya terminaría el Nachi de moverse y ahí esperaría hasta algún otro comando. Algo adicional que también se hizo, que se agregó, fue agarrar lo que Fernando hizo en la interfase gráfica del Nachi y agregarle algunas ayudas o al menos algunas referencias a nuestro proyecto. Como yo mencioné al inicio, normalmente el Nachi se inicializaba por medio del comando de voz, pero para no complicarnos mucho también agregué estos botones en donde podríamos pedir algún café específicamente. Toda la interconexión de ROS con el HMI es bastante amplia. El HMI también tiene muchos publicadores y muchos suscriptores, ya que a él le llega mucha información del Nachi. También aquí podemos enviar información hacia el Nachi y tenemos también retroalimentación de lo que está ocurriendo. En la parte del gripper, cuando él se abre o se cierra, esta lucecita se prende y aquí es donde podemos prender el Nachi, apagarlo, enviar posiciones, limpiar o ir a lo que nosotros agregamos fue esta partecita de aquí. También agregamos que pudiéramos controlar cuántos steps se abría y se cerraba el gripper, y esta partecita de acá. Esto nos sirvió mucho para encontrar las posiciones, saber si nuestro programa estaba funcionando como debía, y fue la principal herramienta para poder lograr lo que se logró en el proyecto. Sin más que decir, muchas gracias por escuchar, por ver el video, y espero que hayan aprendido un poco y hayan tenido un mejor insight de todo lo que está ocurriendo detrás de cámaras. Buenas noches.